¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia advierte tanto sobre lo que compartimos con los demás? Proverbios 13:3 nos dice: el que refrena su lengua protege su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en la ruina. Esta poderosa advertencia revela que nuestras palabras no solo afectan nuestras relaciones, sino también nuestro bienestar espiritual y emocional. Hoy exploraremos 9 cosas que, según la Biblia, nunca deberías contar a nadie si tienes entre 55 y 75 años. Te mostraremos cómo el silencio prudente puede proteger tu paz, tu familia e incluso tu futuro. ¿Estás listo para descubrir cómo la palabra de Dios puede guiarte en esta etapa crucial de tu vida, ¿no? A lo largo de la vida todos acumulamos experiencias, momentos de éxito y también errores que preferiríamos olvidar. Es natural que con el paso del tiempo sintamos el deseo de compartir esas vivencias, ya sea para advertir a otros, buscar consuelo o simplemente aliviar el peso que esos recuerdos han dejado en nuestro interior. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no todo lo que hemos vivido debe ser contado libremente, pues hay momentos en que el silencio es la decisión más sabia que podemos tomar. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Una advertencia que cobra especial importancia cuando se trata de los errores del pasado. Hay quienes, al llegar a una edad madura, sienten que compartir sus tropiezos es una forma de dejar un legado, de enseñar a sus hijos o nietos lo que no deberían hacer. Pero la realidad es que no toda confesión genera el efecto que esperamos. Contar ciertos errores puede abrir heridas que parecían haber cicatrizado, despertar juicios innecesarios o incluso sembrar desconfianza en las personas que más amamos. Es en este punto donde la sabiduría bíblica se convierte en una guía invaluable para ayudarnos a discernir cuándo hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Sansón. Este hombre, dotado de una fuerza extraordinaria por parte de Dios, fue elegido para cumplir un propósito especial en la liberación de Israel. Sin embargo, Sansón se dejó llevar por sus deseos y en un acto de imprudencia reveló el secreto de su fuerza a Dalila, una mujer que no tenía buenas intenciones para con él. En Jueces 16:17, Sansón confesó: nunca se ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde el seno de mi madre. Si me raparan la cabeza, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Aquella revelación fue suficiente para que Dalila traicionara a Sansón, provocando que fuera capturado por sus enemigos y terminara en la humillación y la desgracia. Este relato no solo ilustra cómo un error del pasado puede convertirse en una trampa mortal si se comparte con la persona equivocada, sino que también nos recuerda que no todos los aspectos de nuestra vida están destinados a ser divulgados. Cuando las personas alcanzan cierta edad, a menudo sienten que abrir su corazón y contar sus errores es parte de encontrar paz consigo mismo. Pero es vital entender que no todas las confesiones conducen a la restauración. Algunos relatos pueden despertar emociones negativas en quienes los escuchan, especialmente si los detalles implican decisiones que dañaron a otros. Un abuelo, por ejemplo, podría considerar que contar a sus nietos que fue infiel en su juventud es una forma de advertirles sobre los peligros del adulterio. Sin embargo, ese tipo de confesión puede sembrar incertidumbre en la familia, haciendo que sus seres queridos vean con desconfianza el legado moral que este hombre ha intentado construir a lo largo de los años. La Biblia nos recuerda que el arrepentimiento genuino no siempre requiere una confesión pública. En Salmos 32:5, David expresa: te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Aquí vemos que David no expuso sus pecados ante una multitud, sino que los llevó directamente a Dios, reconociendo que solo Él podía ofrecer el perdón y la restauración verdadera. Este principio es clave para quienes sienten la necesidad de compartir sus errores del pasado. Hablar con Dios en lo íntimo del corazón muchas veces es más poderoso que exponer detalles que podrían lastimar a otros. Es importante también considerar que en ocasiones compartir un error del pasado puede dar lugar a que otros lo usen en nuestra contra. Muchas personas, especialmente en la etapa madura de la vida, confían en familiares, amigos e incluso conocidos para contar episodios que han guardado durante años. Pero no todas las personas tienen la madurez ni la intención correcta para manejar esa información con cuidado. En Proverbios 11:13 se nos advierte que el chismoso revela el secreto, pero el de espíritu fiel lo guarda en confidencia. Esta advertencia no solo destaca el peligro de confiar en las personas equivocadas, sino que también nos invita a ser prudentes con la información que decidimos compartir. La historia de José, el hijo de Jacob, nos ofrece otra lección valiosa sobre este tema. Cuando José tuvo sueños que revelaban que un día llegaría a ser poderoso y que sus hermanos se inclinarían ante él, no dudó en contar estos sueños abiertamente. En Génesis 37, 5-7, leemos que José dijo a sus hermanos: escuchen este sueño que he tenido. Esta revelación provocó envidia y resentimiento, llevando a sus hermanos a venderlo como esclavo. Aunque la historia de José terminó con un gran propósito cumplido por Dios, este episodio demuestra que compartir ciertos aspectos íntimos de nuestra vida, especialmente cuando están relacionados con nuestras debilidades o errores, puede tener consecuencias dolorosas. En lugar de relatar indiscriminadamente nuestros errores, la Biblia nos invita a usar el testimonio de nuestra vida para edificar, no para confundir o entristecer a otro. En Efesios 4:29 se nos exhorta: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto significa que si alguna vez sentimos el impulso de compartir una historia del pasado, debemos preguntarnos primero si esa confesión traerá bendición y enseñanza, o si por el contrario generará dolor y confusión. Es cierto que hay momentos en los que compartir un error puede ser necesario, especialmente si de ello depende la reconciliación o la restauración familiar. Pero incluso en esos casos se requiere sabiduría para saber cómo y con quién hablar. Santiago 1:5 nos ofrece esta promesa: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Antes de abrir nuestro corazón, es fundamental orar y pedir al Señor que nos muestre si hablar traerá paz o si, por el contrario, es mejor guardar silencio y confiar en que Dios ya ha perdonado nuestros errores. Hay personas que al recordar sus fallos pasados sienten que contar su historia completa es una forma de liberarse de la culpa. Pero la verdadera libertad no viene de las palabras que pronunciamos, sino del perdón que Dios nos ofrece. En Isaías 1:18 leemos: venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esta verdad nos recuerda que no es necesario exponer cada detalle de nuestro pasado para recibir el perdón divino. Basta con acudir a Dios con un corazón sincero. Cada persona tiene una historia, y aunque algunos capítulos de nuestra vida estén marcados por errores, no estamos llamados a exponer esas cicatrices ante cualquiera.
En ocasiones, guardar silencio es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. El silencio, cuando es guiado por la sabiduría divina, se convierte en un refugio de paz y fortaleza. En conclusión, si alguna vez sientes la necesidad de hablar sobre los errores de tu pasado, recuerda que no todo lo vivido necesita ser contado. La palabra de Dios nos enseña que hay momentos en los que guardar silencio es la decisión más sabia, pues no solo protege nuestra reputación, sino que también resguarda el corazón de quienes nos rodean. No olvides que el arrepentimiento genuino, aquel que transforma el alma, no requiere una confesión pública, sino una conversación sincera con Dios. Si permites que Él sea quien cargue con tus culpas y te renueve por completo, encontrarás la paz que tu corazón ha estado buscando. En la vida hay momentos en que sentimos el impulso de compartir nuestros planes y sueños con quienes nos rodean. Especialmente en la madurez, cuando las experiencias de la vida nos han enseñado tanto, es común que queramos expresar nuestras metas futuras como una forma de recibir apoyo, consejo o simplemente para sentirnos acompañados en el camino. Sin embargo, la Biblia nos advierte que hay planes que no deben ser revelados con ligereza, porque hacerlo puede poner en riesgo lo que Dios ya está obrando en silencio a nuestro favor. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo encierra una profunda verdad. No importa cuánto planifiquemos, solo Dios conoce el desarrollo completo de nuestro camino. Y confiar demasiado en que otros comprenderán esos planes puede ser una decisión imprudente. Cuando José compartió con sus hermanos los sueños que Dios le había revelado, no imaginó que sus palabras desencadenarían la envidia que terminaría por llevarlo al sufrimiento. En Génesis 37:5 se relata cómo José contó su sueño a sus hermanos, quienes, en lugar de alegrarse por él, comenzaron a odiarlo aún más. José estaba seguro de que sus sueños eran una revelación de Dios, pero su error fue compartirlos antes de que llegara el momento adecuado. Aquella revelación no solo despertó celos, sino que también puso en peligro el propósito que Dios tenía para él. Este relato ilustra que incluso los planes que vienen de Dios pueden ser perjudicados si se revelan prematuramente. Lo que José no entendió en ese momento es que Dios tenía un tiempo perfecto para cumplir su promesa y que exponer esos planes antes de tiempo solo generó obstáculos innecesarios en su camino. El deseo de compartir lo que estamos planeando a menudo nace de la ilusión de que quienes nos rodean apoyarán esas metas. Sin embargo, no todas las personas están preparadas para comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En Isaías 55, 8 a 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta advertencia revela que lo que Dios está obrando en nuestro interior puede no ser evidente para los demás. Lo que para nosotros es una meta clara y prometedora, para otros puede parecer ilógico, imposible o incluso absurdo. Y si compartimos esas ideas antes de que se materialicen, corremos el riesgo de que el escepticismo de los demás debilite nuestra confianza en lo que Dios ha prometido. En muchos casos, revelar nuestros planes antes de tiempo también abre la puerta a influencias externas que pueden desviar nuestro propósito. En Nehemías 2:12 se describe cómo Nehemías, al recibir de Dios la visión
de reconstruir los muros de Jerusalén, decidió guardar silencio durante un tiempo. El texto dice: no le conté a nadie lo que mi Dios me había puesto en el corazón que hiciera por Jerusalén. Nehemías entendió que compartir su plan antes de haberlo consolidado podría dar lugar a críticas, oposición e incluso intentos de sabotaje. Solo cuando sus preparativos estaban avanzados y había recibido la dirección clara de Dios, reveló sus intenciones al pueblo. Este ejemplo nos recuerda que hay momentos en los que el silencio no es cobardía, sino una forma de proteger lo que Dios nos ha confiado. Las palabras tienen poder y cuando compartimos en exceso los detalles de nuestros planes, damos lugar a que otros influyan sobre ellos. Santiago 4, 13, 15 nos advierte sobre este peligro. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y ni siquiera saben lo que les sucederá mañana. Este pasaje no solo nos invita a reconocer nuestra limitación humana ante el futuro, sino que también nos advierte contra la presunción de que nuestros planes se desarrollarán exactamente como esperamos. Cada vez que mencionamos un proyecto como si estuviera garantizado, corremos el riesgo de olvidar que es Dios quien sostiene cada paso que damos. El peligro de compartir en exceso no solo radica en las opiniones que puedan desviarnos, sino también en la forma en que el enemigo puede aprovechar esas palabras. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aunque no siempre somos conscientes de ello, hay personas que incluso sin mala intención pueden transmitir temores, dudas o críticas que siembran incertidumbre en nuestro corazón. Lo que comienza como un sueño lleno de fe puede volverse una fuente de ansiedad si permitimos que las opiniones externas se infiltren en nuestra mente. Guardar nuestros planes en secreto no significa que debamos vivir con desconfianza constante, sino que debemos ser prudentes en reconocer quién está espiritualmente preparado para escuchar aquello que Dios está construyendo en nosotros. Jesús mismo nos dio un poderoso principio en Mateo 7:6. No den lo sagrado a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes para despedazarlos. Esta enseñanza no solo se refiere a la fe, sino también a los propósitos y planes que Dios coloca en nuestro corazón. No todas las personas tienen la sensibilidad espiritual para comprender los tiempos y caminos del Señor, y compartir ciertos proyectos con personas que no los valoran puede conducir a que esos mismos planes se vean frustrados. En muchos casos, el deseo de compartir nuestros planes proviene de la necesidad de validación. Pero cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, descubrimos que su aprobación es más que suficiente. En Salmos 37:5 se nos invita a esta actitud de dependencia. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Cuando ponemos nuestros proyectos en sus manos y permitimos que Él sea quien abra las puertas correctas, nos aseguramos de que cada paso esté respaldado por su gracia y no por nuestra propia insistencia. Hay ocasiones en que por inseguridad o impaciencia intentamos acelerar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, contando nuestros planes en busca de apoyo o aprobación. Sin embargo, en esos momentos es vital recordar que el silencio puede ser un acto de fe. Cuando Jesús supo que había llegado la hora de cumplir su misión, no hizo grandes anuncios públicos,
sino que compartió el plan solo con aquellos que estaban preparados para comprenderlo. En Juan 16:12 dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Jesús entendía que hay verdades que solo pueden revelarse en el momento correcto, y esa misma sabiduría es la que debemos aplicar al hablar de nuestros propios proyectos. Cuando resistimos el impulso de hablar apresuradamente sobre lo que estamos planeando, damos espacio para que Dios fortalezca nuestra fe, refine nuestros objetivos y prepare el camino para que sus planes se cumplan en el tiempo perfecto. Proverbios 3:5-6 nos da una clave poderosa para este proceso. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta promesa nos asegura que aunque el futuro sea incierto, si confiamos en la dirección de Dios y guardamos con sabiduría aquello que Él ha puesto en nuestro corazón, nuestros planes se verán fortalecidos y protegidos. El silencio, lejos de ser un signo de temor, es una demostración de madurez espiritual y de confianza plena en que Dios está obrando en lo oculto. Al aprender a guardar en reserva los planes que Él ha puesto en nuestro corazón, abrimos espacio para que sea su mano la que los dirija y no nuestras propias palabras. Hay cosas que solo deben ser dichas en el momento preciso, y cuando dejamos que Dios marque ese tiempo, nuestros proyectos florecen bajo su bendición. Las relaciones familiares son uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado, pero también pueden ser fuente de dolor y conflicto cuando no se manejan con sabiduría. En muchos hogares, especialmente a medida que se avanza en edad, es común que ciertas tensiones del pasado resurjan o que diferencias no resueltas encuentren nuevos espacios para manifestarse. En esos momentos, la tentación de compartir con otros lo que ocurre en la intimidad del hogar puede ser fuerte, ya sea por desahogo, por frustración o por el deseo de encontrar apoyo. Sin embargo, la palabra de Dios advierte que exponer conflictos familiares sin necesidad no solo puede agravar las heridas, sino que también abre la puerta a la división y el resentimiento. En Proverbios 17:9 se nos enseña: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Esta advertencia revela que insistir en divulgar problemas personales puede convertir una dificultad temporal en una brecha permanente dentro de la familia. La discreción es una de las mayores muestras de amor que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Al callar lo que no edifica, estamos protegiendo la dignidad de quienes forman parte de nuestra vida. La historia de Noé y sus hijos nos recuerda el valor de la prudencia en medio de situaciones difíciles. En Génesis 9:20-23 se relata cómo Noé, después del diluvio, bebió vino en exceso y terminó embriagado y expuesto en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, al ver la vergüenza de su padre, decidió contar lo sucedido a sus hermanos, exponiéndolo en lugar de protegerlo. Por el contrario, Sem y Jafet, movidos por el respeto, cubrieron a su padre sin siquiera mirarlo. Esta actitud demostró amor y madurez, mientras que la decisión de Cam de divulgar la debilidad de su padre solo trajo maldición a su propia vida. Esta historia ilustra que sacar a la luz las faltas y conflictos familiares, en vez de resolverlos, puede herir profundamente los lazos que Dios desea que preservemos. Cuando los problemas en el hogar se hacen públicos, las consecuencias pueden extenderse más allá de lo que imaginamos. En ocasiones, los desacuerdos que pudieron haberse resuelto en privado se convierten en temas de discusión abierta, alimentando la crítica y dañando la reputación de quienes están involucrados. En Proverbios 11:13 se advierte: el que anda en chismes revela secretos,
pero el de espíritu fiel los guarda. Esta advertencia subraya que las personas que actúan con madurez y amor saben cuándo es mejor guardar silencio para proteger la paz y la dignidad de sus seres queridos. La Biblia también nos muestra que exponer conflictos familiares puede abrir la puerta a que otros intervengan de forma negativa, complicando aún más las relaciones. En la historia de Absalón, hijo del rey David, se ve cómo un conflicto familiar no manejado con prudencia terminó dividiendo a toda una nación. Absalón, dolido por la falta de justicia en un asunto familiar, comenzó a influir sobre el pueblo en secreto, hablando mal de su padre y generando desconfianza en su liderazgo. En 2 Samuel 15:6 se narra que Absalón actuaba de esta manera con todos los israelitas que iban al rey para pedir justicia, y así les robó el corazón. Esta actitud provocó una rebelión que trajo sufrimiento tanto a David como al pueblo de Israel. Este episodio revela que cuando se permite que los conflictos familiares se ventilen públicamente, las divisiones se profundizan y las consecuencias pueden ser devastadoras. La prudencia en el manejo de los problemas familiares no significa que debamos ignorar las dificultades o fingir que todo está bien. Más bien implica buscar los medios correctos para resolver esas situaciones con amor, respeto y discreción. Jesús enseñó en Mateo 18:15: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Este principio destaca que el primer paso para resolver un conflicto no es divulgarlo ante otros, sino abordarlo directamente con la persona involucrada. La reconciliación genuina se construye en espacios de intimidad y confianza, no bajo la mirada de quienes solo pueden opinar sin comprender el verdadero contexto de la situación. En muchas ocasiones las diferencias dentro del hogar son el resultado de heridas del pasado que nunca se sanaron por completo. Las palabras dichas en momentos de ira o frustración pueden abrir esas heridas, haciendo que el resentimiento crezca. En Santiago 1:19 se nos exhorta: todos ustedes deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Esta advertencia es clave cuando enfrentamos tensiones familiares. Escuchar con paciencia y responder con prudencia permite que el amor prevalezca sobre la impulsividad y que las palabras no se conviertan en armas que lastimen a quienes más amamos. El silencio prudente no solo protege a los demás, sino que también nos resguarda de las consecuencias emocionales que vienen con el constante repaso de conflictos pasados. En Filipenses 4:8 se nos anima a enfocar nuestra mente en lo que es verdadero, noble y digno de alabanza. Al decidir no divulgar problemas familiares innecesariamente, estamos eligiendo preservar nuestra paz interior y permitir que Dios actúe en el corazón de cada miembro de nuestra familia. Guardar silencio en momentos de conflicto no es resignación, sino un acto de fe que reconoce que hay batallas que solo el Señor puede resolver en su tiempo perfecto. El valor de la reconciliación también se ve reflejado en la historia del hijo pródigo. En Lucas 15 se relata cómo este joven, tras haber desperdiciado su herencia, regresó a su hogar esperando recibir rechazo y juicio. Sin embargo, su padre, movido por el amor, no expuso los errores de su hijo, ni buscó señalar sus faltas públicamente. En lugar de eso, lo recibió con misericordia y restauró su lugar en la familia. Esta historia nos recuerda que la restauración genuina requiere amor y compasión, y que muchas veces el silencio oportuno es la mejor forma de preservar los lazos familiares. Cuando resistimos la tentación de contar los problemas del hogar a personas ajenas, estamos protegiendo el honor de nuestra familia
y permitiendo que Dios obre en lo secreto. En Mateo 6:6, Jesús nos enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta enseñanza revela que hay situaciones que solo deben ser presentadas ante Dios en oración, confiando en que Él tiene el poder de restaurar lo que parece perdido y de sanar las heridas más profundas. La vida en familia no es perfecta, pero cada dificultad es una oportunidad para mostrar el amor y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Al elegir la discreción en momentos de tensión, estamos reflejando la paciencia que el Señor muestra con cada uno de nosotros. La paz en el hogar no se logra exponiendo los errores de los demás, sino edificando con palabras que sanen, reconcilien y fortalezcan los lazos que Dios nos ha dado. Confiar en que el Señor está obrando en la vida de nuestros seres queridos nos permite encontrar descanso en su soberanía. Aunque haya conflictos que parecen no tener solución, Dios sigue siendo fiel para restaurar lo que ha sido dañado. En Salmos 46:10 se nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud incluye aprender a guardar silencio en momentos en que las palabras solo alimentarían el conflicto. Cuando decidimos confiar en Dios y actuar con prudencia, permitimos que su paz transforme nuestro hogar y que su amor sea el vínculo que mantenga unida a nuestra familia. La vida nos enseña que algunos de los asuntos más delicados que enfrentamos están relacionados con nuestras finanzas. A medida que avanzamos en edad, las decisiones económicas se vuelven cada vez más importantes y en muchos casos más vulnerables a las influencias externas. La Biblia nos advierte que no debemos confiar estos temas a cualquiera, porque al hacerlo corremos el riesgo de que nuestra estabilidad sea amenazada y nuestros planes se vean frustrados. En Proverbios 21:5 se nos recuerda: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Este versículo revela que no solo es importante administrar bien los recursos, sino también ser sabios en decidir con quién compartimos información financiera. Muchos piensan que hablar de dinero con familiares, amigos o incluso conocidos es inofensivo, especialmente cuando se hace en un entorno de confianza. Sin embargo, las Escrituras advierten que las finanzas son un área donde la discreción es clave, porque el mal manejo de esta información puede derivar en envidias, manipulaciones e incluso traiciones. El rey Ezequías vivió en carne propia las consecuencias de revelar sin prudencia sus riquezas y posesiones. En 2 Reyes 20:13 se relata cómo Ezequías mostró a los mensajeros de Babilonia todos los tesoros de su reino. Entonces Ezequías le mostró toda la casa del tesoro, la plata, el oro, las especias y el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Aquella decisión, que parecía inofensiva, atrajo la codicia de Babilonia y marcó el inicio de la tragedia que más tarde llevaría al cautiverio del pueblo de Judá. Lo que Ezequías creyó que era una muestra de hospitalidad resultó ser una revelación imprudente que comprometió la seguridad de su nación. Este relato revela que compartir información sobre nuestros recursos no siempre es sabio, incluso cuando las intenciones son buenas. No todas las personas reaccionan positivamente ante la prosperidad ajena y muchas veces el corazón humano, inclinado al egoísmo, puede convertir la información financiera en un arma que se use en nuestra contra.
La envidia es una fuerza que, si se despierta, puede llevar a las personas a actuar de formas que jamás imaginaríamos. Por esta razón, las Escrituras nos enseñan que proteger los detalles de nuestras finanzas es una forma de salvaguardar la paz en nuestra vida. En Proverbios 22:3 se nos advierte: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Este principio aplica no solo a los riesgos evidentes, sino también a los peligros que se ocultan tras conversaciones aparentemente inocentes sobre dinero. En muchas ocasiones las personas revelan información económica sin considerar las consecuencias. Al compartir datos sobre ingresos, inversiones o propiedades, se abre la puerta para que otros generen expectativas indebidas, malinterpreten nuestras decisiones o incluso intenten influir en la forma en que manejamos nuestros bienes. Esta es una de las razones por las que Jesús enseñó que nuestra relación con el dinero debe ser cuidadosa y equilibrada. En Mateo 6, 19 a 20 advirtió: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Esta enseñanza no solo nos invita a no depender del dinero, sino que también revela que el valor de nuestras posesiones puede convertirse en una distracción que atraiga la codicia de otros si no se maneja con discreción. El deseo de compartir logros financieros suele estar relacionado con el anhelo de reconocimiento, especialmente cuando se ha trabajado duro para alcanzar cierta estabilidad. Pero la Biblia nos recuerda que la verdadera recompensa viene de Dios, no de la admiración de los demás. En Mateo 6:1 Jesús enseñó: cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Esta advertencia incluye no solo las buenas acciones, sino también las bendiciones económicas que recibimos. Revelarlas con la intención de impresionar o recibir elogios puede atraer consecuencias no deseadas, ¿no? Cuando se confía información financiera a personas que no están preparadas para manejarla con madurez, es común que surjan conflictos que terminan dañando las relaciones más valiosas. En muchos casos, familiares o amigos que conocen detalles sobre ingresos o posesiones desarrollan expectativas injustificadas, creyendo que esa prosperidad les otorga el derecho de exigir ayuda económica o favores personales. Esta presión puede derivar en tensiones que minan la confianza y fracturan los vínculos familiares. Proverbios 18:19 advierte que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y los pleitos son como cerrojos de alcázar. Cuando el dinero se convierte en el centro de las conversaciones y decisiones, las relaciones se vuelven vulnerables al orgullo, la manipulación y la discordia. El apóstol Pablo, consciente de este riesgo, instruyó a Timoteo sobre la actitud que los creyentes deben tener respecto a las riquezas. En el 1 Timoteo 6, 17 a 19 enseñó: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inciertas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Esta exhortación revela que la estabilidad financiera es un regalo que debe manejarse con humildad y prudencia. Mantener en reserva los detalles sobre nuestros bienes no solo es una muestra de discreción, sino también una forma de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que es Él quien sostiene nuestro bienestar. Las Escrituras también muestran que el deseo de obtener riqueza puede llevar a las personas a actuar con engaño, incluso dentro de entornos que parecen seguros.
En Hechos 5, 1 a 10, se relata el caso de Ananías y Zafira, quienes al vender una propiedad decidieron retener parte del dinero, pero fingieron haber entregado la totalidad de la suma. Su mentira no solo fue un acto de deshonestidad, sino también un intento de manipular la percepción que otros tenían sobre ellos. Este episodio demuestra que cuando el dinero se maneja con falsedad o se utiliza para impresionar a otros, se pierde la bendición de Dios y se abre la puerta a consecuencias trágicas. Proteger nuestros asuntos financieros no significa vivir con temor o desconfianza hacia los demás, sino reconocer que la discreción es una herramienta de sabiduría que preserva la paz y evita conflictos innecesarios. El silencio prudente no solo nos resguarda del peligro, sino que también nos permite depender más plenamente de la provisión divina. En Filipenses 4:19 se nos promete: mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que la verdadera seguridad económica no se basa en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la fidelidad de Dios, que provee en el momento oportuno. Al aprender a guardar en secreto nuestros asuntos financieros, estamos cultivando una confianza más profunda en el Señor y protegiendo las bendiciones que Él nos ha dado. Así como Ezequías expuso sus tesoros y atrajo la codicia de sus enemigos, nosotros también podemos abrir puertas peligrosas si no manejamos con prudencia la información sobre nuestros recursos. La discreción no solo preserva nuestro bienestar económico, sino que también nos permite vivir con mayor libertad, sabiendo que nuestra seguridad no depende de la aprobación o el reconocimiento de los demás, sino del cuidado perfecto de Dios. Quienes eligen el camino de la prudencia descubren que la verdadera paz no se encuentra en lo que poseen, sino en la certeza de que el Señor es quien guarda sus vidas y provee para cada necesidad. Las luchas espirituales son parte inevitable de la vida cristiana, y con el paso de los años estas batallas pueden volverse más intensas y complejas. La madurez no solo trae consigo experiencia y sabiduría, sino también momentos de prueba que afectan el alma de formas profundas. En esos tiempos de incertidumbre, dolor o confusión, es natural sentir el deseo de compartir con otros lo que ocurre en el interior. Buscar consejo o desahogo es una reacción comprensible, pero la Biblia revela que hay momentos en que lo más sabio es llevar esas batallas directamente ante Dios y no exponerlas frente a quienes no pueden comprenderlas, ni ofrecer la ayuda que realmente se necesita. En Mateo 6:6, Jesús enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esta instrucción no solo subraya la importancia de la intimidad en la oración, sino que también revela una poderosa verdad. Hay batallas que solo se ganan en el silencio de la presencia de Dios. Abrir el corazón en momentos de lucha espiritual puede parecer un acto de humildad o transparencia, pero en muchos casos esa apertura expone vulnerabilidades que otros no están preparados para manejar. Las Escrituras advierten que no todos comprenden las cosas del Espíritu y que aquellos que no tienen la sensibilidad necesaria pueden malinterpretar, minimizar o incluso juzgar duramente las luchas internas de una persona. En 1 a los Corintios 2:14 se nos enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Esto significa que algunas experiencias espirituales, especialmente aquellas que implican momentos de duda, angustia o debilidad, solo pueden ser comprendidas en el ámbito de la fe. Exponerlas frente a personas que no comparten esa misma sensibilidad puede derivar en incomprensión y desaliento
alejando aún más del propósito que Dios busca cumplir a través de esas pruebas. La oración silenciosa se convierte entonces en un refugio seguro donde el alma puede presentarse ante Dios sin reservas. En tiempos de incertidumbre, es en esa intimidad donde se encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo describe Filipenses 4.7. Este tipo de comunión profunda no requiere palabras sofisticadas ni explicaciones extensas, sino un corazón dispuesto a confiar en que Dios escucha incluso aquello que no sabemos expresar con claridad. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una promesa que revela que aun cuando las luchas espirituales parecen incomprensibles para los demás, el Señor conoce cada pensamiento y sentimiento que se oculta en lo profundo del corazón. Exponer batallas espirituales a personas inadecuadas también puede abrir la puerta a consejos erróneos que desvíen del verdadero propósito que Dios está obrando. El libro de Job ilustra con claridad esta realidad. Cuando Job enfrentó la pérdida de su familia, sus bienes y su salud, sus amigos se acercaron para ofrecerle consuelo. Sin embargo, en lugar de fortalecerlo, sus palabras se convirtieron en una fuente adicional de dolor. En Job 16:2, Job expresó: cosas semejantes he oído muchas veces. Consoladores molestos sois todos vosotros. Aquellos amigos, aunque bien intencionados, no comprendieron la dimensión espiritual de lo que Job estaba viviendo y terminaron atribuyendo sus desgracias a un pecado oculto, sin reconocer que Dios estaba obrando en medio de la prueba. Este episodio revela que cuando compartimos nuestras luchas espirituales con personas que no están preparadas para comprenderlas, corremos el riesgo de recibir consejos que, lejos de acercarnos a la verdad de Dios, solo aumentan la confusión y el sufrimiento. Las batallas internas más profundas suelen estar relacionadas con el área de la fe, los temores del futuro o las dudas sobre el propósito de la vida. Estas son luchas que requieren no solo fortaleza emocional, sino también dirección espiritual. En tiempos de incertidumbre hay momentos en que el alma se ve asaltada por pensamientos que intentan sembrar la desesperanza, el desánimo o la incredulidad. En esos periodos, compartir esos sentimientos con personas que no tienen una relación íntima con Dios puede ser peligroso, ya que pueden aconsejar caminos que contradigan la voluntad divina. En lugar de alimentar la fe, sus palabras pueden sembrar aún más temor y desaliento. Es por esto que las Escrituras insisten en que el primer lugar donde se deben llevar las cargas espirituales es ante el trono de la gracia. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este llamado subraya que cuando las luchas internas parecen insoportables, el camino más seguro es buscar el rostro de Dios, quien comprende plenamente cada batalla y ofrece la fortaleza necesaria para superarla. Las luchas espirituales también son un terreno en el que el enemigo busca aprovechar cualquier oportunidad para sembrar desánimo. Cuando se comparten las debilidades con personas que no están preparadas para escuchar con compasión y sabiduría, se da lugar a que esas palabras sean usadas en nuestra contra. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta advertencia revela que los conflictos internos no son solo emocionales o circunstanciales, sino que forman parte de una batalla espiritual más grande, en la que el enemigo intenta debilitar la fe y sembrar dudas
sobre el propósito que Dios ha trazado para cada persona. La estrategia de Jesús en sus momentos de mayor angustia fue buscar la soledad en oración. En Marcos 1:35 se relata que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta actitud revela que incluso el Hijo de Dios entendió la necesidad de apartarse para encontrar fortaleza en la comunión directa con el Padre. En Getsemaní, cuando Jesús enfrentó la angustia previa a la crucifixión, nuevamente optó por buscar un espacio íntimo para derramar su corazón ante Dios. En Mateo 26:39 se registra que se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En estos momentos cruciales, Jesús no buscó explicar su angustia a los discípulos, ni compartir en exceso el dolor que sentía, sino que eligió llevar su carga directamente a Dios, reconociendo que solo en su presencia encontraría el consuelo y la fortaleza que necesitaba. El silencio en medio de las luchas espirituales no es señal de debilidad ni de aislamiento, sino una muestra de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando la respuesta no es inmediata. En Salmos 46:10 se nos ordena: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es pasividad, sino una expresión de fe que reconoce que aunque las circunstancias parezcan adversas, el Señor sigue teniendo el control absoluto. Guardar en secreto las luchas internas permite que la voz de Dios se escuche con mayor claridad, sin las distracciones que suelen surgir cuando se comparten esos sentimientos con personas que no están preparadas para comprenderlos. La verdadera sanidad del alma no se encuentra en desahogar cada carga con otros, sino en llevar esas inquietudes ante el único que tiene el poder de transformar el dolor en paz. Cuando se elige confiar en que Dios escucha lo que otros no pueden entender, se abre el camino para que su gracia obre con poder. En Isaías 30:15 se nos recuerda que en el descanso y en la confianza será vuestra fortaleza. Esa confianza se fortalece cuando se aprende a reconocer que hay batallas que solo se vencen en el silencio de la oración, lejos de las miradas que no pueden comprender la profundidad de lo que Dios está haciendo en el interior del corazón. Las buenas obras son una expresión poderosa del amor y la misericordia de Dios. A través de ellas reflejamos su carácter y damos testimonio del impacto que su gracia ha tenido en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia se enseña que esas acciones deben realizarse con humildad y discreción, sin buscar reconocimiento ni aprobación humana. En Mateo 6:3-4, Jesús instruyó con claridad: cuando des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta enseñanza revela que el verdadero valor de nuestras obras no reside en la admiración que puedan despertar, sino en el hecho de que se realicen para la gloria de Dios. Cuando se habla abiertamente de los actos de generosidad, existe el riesgo de que la intención pura que motivó esa acción se vea distorsionada. Lo que comenzó como un acto de amor puede terminar convirtiéndose en una búsqueda de reconocimiento o en un intento de obtener la aprobación de los demás. Jesús advirtió que quienes buscan ser exaltados por sus obras ya han recibido su recompensa, dejando claro que no habrá mayor beneficio espiritual para ellos. En Mateo 6:1 declaró: cuídense de practicar su justicia delante de otros para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Esta advertencia
no solo se refiere a la intención detrás de las obras, sino también al peligro que implica convertir la generosidad en una herramienta de vanagloria. La discreción en las buenas acciones no solo es un acto de humildad, sino también una forma de proteger la pureza del corazón. Cuando las obras se exhiben abiertamente, se corre el riesgo de que el orgullo se infiltre en la motivación original, desplazando el deseo de servir a Dios por la necesidad de recibir admiración. El orgullo, aunque sutil en sus inicios, tiene el poder de corromper incluso las intenciones más nobles. En Proverbios 16:18 se advierte: el orgullo va delante de la destrucción, la arrogancia precede a la caída. Esta advertencia destaca que cuando una persona se enaltece por sus propios logros, abre la puerta a consecuencias que pueden debilitar su carácter espiritual. Jesús modeló este principio con claridad en su propia vida. A pesar de realizar milagros extraordinarios en múltiples ocasiones, pidió que aquellos que habían sido sanados no divulgaran lo ocurrido. En Marcos 1:43-44, luego de sanar a un hombre con lepra, Jesús le advirtió con firmeza: mira, no se lo digas a nadie, más bien ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Esta actitud revela que Jesús no buscaba reconocimiento personal, sino que toda gloria fuera dirigida al Padre. Su discreción no solo evitaba que la gente se acercara únicamente por interés en sus milagros, sino que también enseñó que el verdadero valor de las buenas acciones no radica en la admiración pública, sino en la obediencia a Dios. El deseo de exponer las propias obras puede surgir cuando se siente que esas acciones son una prueba de espiritualidad o de madurez en la fe. Sin embargo, la Biblia enseña que el verdadero crecimiento espiritual se evidencia en la capacidad de actuar con humildad y en reconocer que todo lo bueno proviene de Dios. En Santiago 1:17 se nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esta verdad nos invita a reconocer que nuestras capacidades, recursos y oportunidades para hacer el bien son un regalo de Dios, no un mérito propio. Comprender esto nos protege del deseo de buscar elogios y nos recuerda que la mayor satisfacción se encuentra en agradar a Dios, no en impresionar a los demás. Las Escrituras también revelan que cuando las buenas obras se realizan en secreto, Dios se encarga de honrar y exaltar en el tiempo y la forma que Él considera perfectos. En Lucas 14:11, Jesús enseñó: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta promesa muestra que aquellos que deciden mantener en reserva sus actos de generosidad serán reconocidos por Dios de una manera que trasciende cualquier aplauso humano. Esa recompensa divina no solo se traduce en bendiciones terrenales, sino también en una mayor cercanía con el Señor, quien valora profundamente la humildad y la pureza de corazón. El riesgo de revelar las propias obras de caridad también radica en que, al hacerlo, se corre el peligro de que los demás pierdan el enfoque en Dios y comiencen a admirar a la persona que realizó la acción. Esto no solo desvirtúa el propósito de la generosidad, sino que también puede desviar la atención del poder transformador de la gracia divina. El apóstol Pablo, consciente de este peligro, escribió en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Esta enseñanza destaca que los actos de bondad no deben presentarse como una demostración de grandeza personal, sino como una manifestación del poder de Dios que obra a través de aquellos que le sirven con humildad. La humildad es la clave para que las buenas obras cumplan su verdadero propósito.
Cuando se actúa con discreción, se permite que Dios sea quien reciba toda la gloria. En Juan 3:30, Juan el Bautista expresó una verdad profunda sobre este principio cuando dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esta declaración revela que la meta de todo creyente debe ser exaltar el nombre de Cristo, no el propio. La verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de servir sin buscar reconocimiento, confiando en que Dios ve cada acción y conoce las verdaderas intenciones del corazón. Las obras que se realizan en secreto tienen un poder especial porque reflejan una confianza genuina en la provisión y el respaldo de Dios. Cuando alguien da sin esperar aplausos, está demostrando que su verdadera motivación es agradar al Señor y no impresionar a los demás. Esa actitud de humildad y entrega es la que Dios honra, porque revela un corazón que entiende que todo lo que poseemos, incluyendo la capacidad de bendecir a otros, es un don que proviene de Él. En el 1 Pedro 5:6 se nos exhorta: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Esta promesa garantiza que quienes actúan con humildad serán reconocidos por el Señor en el momento oportuno. Las buenas obras que se exhiben con orgullo pierden gran parte de su valor espiritual, porque dejan de ser un acto de amor desinteresado para convertirse en una herramienta de autoexaltación. Cuando se realiza una acción con la intención de ser visto o elogiado, el verdadero propósito de esa obra se distorsiona y el fruto que pudo haber producido se ve limitado. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esta advertencia revela que las acciones motivadas por el deseo de reconocimiento solo obtienen una gratificación superficial y pasajera, mientras que las que se hacen en secreto reciben una recompensa eterna. Cuando se actúa con humildad y discreción, se permite que Dios sea quien dirija el impacto de cada obra. El resultado de esas acciones no siempre será visible de inmediato, pero la palabra de Dios asegura que ninguna semilla de bondad queda sin fruto. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta promesa nos recuerda que la verdadera recompensa de las buenas acciones no se encuentra en el reconocimiento humano, sino en el impacto eterno que esas obras generan cuando se realizan conforme a la voluntad de Dios. El corazón que aprende a servir en silencio descubre que la mayor satisfacción no está en recibir elogios, sino en saber que cada acto de amor, por pequeño que parezca, es visto y valorado por el Dios que todo lo ve. Aquellos que eligen el camino de la humildad no solo reflejan el carácter de Cristo, sino que también dejan un legado de amor genuino que trasciende el aplauso humano y permanece grabado en la eternidad. La vida es un camino que con el paso del tiempo nos enseña que no todas las palabras que deseamos decir deben ser pronunciadas. A medida que se avanza en edad, se comprende que el verdadero valor del silencio no radica en la simple ausencia de palabras, sino en la sabiduría que se oculta detrás de ellas. El silencio prudente no es cobardía ni indiferencia, es una expresión de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no se revela todo lo que llevamos en el corazón. En Proverbios 10:19 se advierte: en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Esta enseñanza nos recuerda que guardar silencio en ciertos momentos no solo es una elección sabia,
sino una poderosa forma de proteger la paz, la dignidad y la estabilidad espiritual. El poder del silencio radica en su capacidad para dar espacio a que Dios se manifieste sin interferencias humanas. Hay situaciones en la vida que no se resuelven explicando cada detalle o justificando cada acción, sino confiando en que el Señor es quien se encarga de revelar la verdad en el momento adecuado. En Éxodo 14:14, cuando el pueblo de Israel se encontraba rodeado por el ejército egipcio y parecía que no había escapatoria, Moisés declaró: el Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense quietos. Esa quietud no fue pasividad, sino una expresión de fe que permitió que el poder de Dios se manifestara de una manera que nadie habría imaginado. Esta misma lección se aplica a la vida cotidiana, pues hay circunstancias en las que el silencio no solo es prudente, sino que es la llave que abre la puerta para que el Señor actúe soberanamente. Las palabras, aunque necesarias en muchos momentos, pueden convertirse en una carga cuando se pronuncian sin dirección divina. En ocasiones se cree que hablar en exceso aliviará la ansiedad o resolverá los conflictos del corazón. Pero la realidad es que cuando las palabras se multiplican sin control, terminan debilitando el alma. En Eclesiastés 5:2 se advierte: no te apresures con la boca, ni te precipites con el corazón para proferir palabra delante de Dios. Él está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este pasaje nos recuerda que hay momentos en que el silencio es más elocuente que cualquier argumento, porque es en ese espacio de quietud donde Dios revela lo que realmente necesitamos saber. El silencio, cuando se elige desde la fe y la prudencia, también tiene el poder de restaurar relaciones dañadas. Muchas heridas familiares, rencores antiguos o conflictos no resueltos se perpetúan porque las palabras, en lugar de sanar, han seguido encendiendo el fuego del resentimiento. Decidir callar en el momento oportuno no significa ignorar el dolor, sino permitir que el Espíritu Santo sea quien obre en los corazones, suavizando lo que la confrontación no pudo resolver. En Proverbios 17:27 se afirma: el que tiene sabiduría refrena sus palabras, el que tiene discernimiento controla sus impulsos. Esta actitud refleja la verdadera madurez espiritual porque revela que se ha comprendido que no toda verdad debe ser dicha en voz alta para que tenga poder. La discreción no solo protege el alma, sino que también fortalece el carácter. Aprender a callar cuando todo parece empujarnos a hablar es un acto de humildad que demuestra que hemos aprendido a depender del tiempo de Dios. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, no respondió a las acusaciones injustas que se levantaron contra él. En Mateo 27:14 se relata: pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, para asombro del gobernador. Su silencio no fue debilidad, sino una expresión de autoridad divina que dejó claro que no era necesario defenderse cuando el Padre estaba a cargo de todo. Este ejemplo revela que el silencio, lejos de ser un acto de rendición, es una declaración firme de que confiamos en que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. Elegir qué decir y qué callar no es una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana, sino el fruto de una comunión constante con Dios. En Santiago 1:5 se nos exhorta: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Él da a todos abundantemente y sin reproche. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en el desafío de discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Quien busca la dirección de Dios encontrará que las palabras correctas llegan en el momento preciso y que el silencio, cuando es guiado por el Espíritu, se convierte en una herramienta poderosa
que protege el corazón y fortalece el alma. La verdadera sabiduría no consiste en decir todo lo que sabemos, sino en aprender a callar lo que no edifica. Cada palabra retenida por prudencia es una oportunidad para que Dios hable a través de su paz y su verdad. En ese silencio, lejos del ruido de las opiniones humanas, se descubre que la voz de Dios es más clara, más firme y más llena de propósito que cualquier discurso elaborado. Aquellos que aprenden a confiar en el poder del silencio experimentan una libertad que solo se encuentra cuando se entrega el control de las palabras al Señor, permitiendo que sea Él quien escriba la última palabra en cada circunstancia de la vida.